tal, alumnas y alumnos de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa de lengua materna español, primer grado, por Aprende en Casa. Es una nueva propuesta de educación a distancia para que continúen recibiendo los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado durante la contingencia. Les sugerimos tener a la mano papel y pluma para que a lo largo del programa hagan sus anotaciones sobre el tema y las integren posteriormente a su carpeta de experiencias. ¡Comenzamos! En la vida diaria nos comunicamos con diferentes instituciones para solicitar ciertos servicios. Probablemente han acompañado a un familiar a realizar un trámite o han visto a un adulto escribir una solicitud. En esta sesión revisarán cómo podemos escribir peticiones formales. Conocerán y analizarán las características de la carta formal. Antes de que existiera el correo electrónico, las personas redactaban cartas escritas a mano. Escribían un sinfín de documentos, ya sea para comunicarse, para hacer una petición, crear una ley o solicitar trabajo, entre otros fines. En la actualidad, las cartas se siguen escribiendo, sobre todo las cartas formales que sirven para solicitar algo. Es por ello que deben escribirse cuidadosamente. Para saber más al respecto, los invitamos a ver el siguiente video sobre escritos y documentos de usos prácticos. ¿Alguna vez te han pedido poner algo por escrito para formalizarlo? Nuestra sociedad le ha dado un valor muy especial a la información escrita. Leyes, reglamentos, oficios, comprobantes de pago y contratos son algunos de los textos funcionales más importantes. Los textos funcionales son escritos y documentos que, a diferencia de la literatura, tienen un uso práctico y una estructura estandarizada. Es decir, que sirven para algo específico y tienen elementos fijos. Su propósito es comunicar una situación o asunto de manera formal. Suelen usarse para trámites administrativos, legales o académicos, entre personas o instituciones, así como para regular o dejar constancia de hechos específicos. Los escritos y documentos se encuentran en diversos formatos y extensiones, desde los más sencillos como las cartas, hasta los más elaborados como los proyectos o reportes. El uso de estos textos es tan común que algunos incluso pasan desapercibidos, como los contratos de términos y condiciones que aparecen en aplicaciones móviles. Los textos formales se caracterizan por seguir determinadas convenciones formales de redacción y mantener una estructura homologada. En el caso de documentos extensos, la información se organiza en capítulos o apartados. Así se facilita su consulta y se permite una lectura discontinua. Se redactan con un lenguaje formal, haciendo uso de términos especializados y propios del tema a tratar. En esta lección encontrarás recomendaciones para elaborar escritos y documentos, así como un ejemplo de cada uno. Como observaron, la información escrita es muy importante en nuestra sociedad y los textos funcionales tienen un uso práctico y una estructura homologada, es decir, similar. Algunos documentos de este tipo son leyes, reportes, contratos y reglamentos. Todos ellos tienen un lenguaje formal, es decir, tienen una redacción especializada. ¿Alguna vez han pedido una beca, cambio de escuela o un apoyo? ¿O conocen a alguien que haya tenido que escribir una carta? Bien, pues aquí los guiaremos para que redacten una. El siguiente video que veremos les ayudará a entender cómo se estructura este tipo de documento. Observen con cuidado y no olviden hacer apuntes. ¿Quieres recomendar a una persona? O bien, ¿necesitas hacer una queja por escrito? Una carta formal es una opción para expresar situaciones de este tipo. Conoce cómo elaborar una en este video. Este tipo de cartas regularmente están dirigidas a instituciones, personas que ostentan un cargo o que no conocemos, por lo que se deben redactar siempre con respeto y un lenguaje formal. Las cartas formales tienen una estructura estándar compuesta por el encabezado, el cuerpo y la despedida. Para añadir mayor seriedad, se pueden agregar membretes o sellos. Los elementos que las componen también son fijos. Fecha. Se escribe completa y añadiendo la ciudad en que se escribe la carta.
Destinatario. En esta parte se escribe el nombre completo de a quién va dirigida la carta, acompañado el cargo que ocupa y su grado o tratamiento, como licenciado, señora, su excelencia, etc. Cuando este dato se desconoce, puede sustituirlo por la leyenda a quien corresponda. El nombre completo del remitente, es decir, quien escribe la carta, con la abreviatura de su profesión. Si no cuenta con un título, puede colocarse la letra C mayúscula, que significa ciudadano. Referente a la redacción, toma en cuenta las siguientes reglas básicas. Referirse de usted y no de tú. Por ejemplo, es recomendable escribir: con todo respeto me dirijo a usted, en lugar de hola, ¿cómo estás? Expresar, de forma suave y sutil, las ideas, evitando oraciones directas. Por ejemplo, agradezco la pronta respuesta al presente, en vez de no tardes en responder. Usar palabras formales y evitar expresiones coloquiales. Se recomienda escribir: es imperativo tomar acciones inminentes, en lugar de se debe hacer algo ya. Una carta formal se escribe según la situación que lo requiera, y existen diferentes tipos. Carta poder. Es útil cuando no puedes realizar un trámite personalmente y autorizas que alguien más lo haga en tu representación. Carta de presentación o de motivos. Esta carta se suele pedir en convocatorias o concursos, ya que en ella puedes expresar los intereses o motivaciones para obtener una beca o ser parte de un proyecto. Carta de recomendación. Se expide al concluir o dejar un empleo o proyecto. Sirve para dar constancia del desempeño que tuvo una persona y lo que podría aportar en tareas similares. Carta comercial. Sirve para realizar aclaraciones, quejas o sugerencias sobre algún servicio o producto. Recuerda que las cartas formales son una manera de dirigirte a una institución o a una figura de autoridad de forma respetuosa y seria. Pon en práctica las sugerencias de este video cuando necesites redactar una carta. Como hemos visto, una carta formal se puede dirigir a una institución o a alguna persona que no conocemos y que ostenta un cargo de importancia. Las cartas formales tienen elementos fijos que no cambian, salvo lo que queremos solicitar. Al redactar una carta formal hay que usar fórmulas respetuosas, ser claros al hacer la petición y emplear palabras formales. ¿Qué tipos de cartas pudieron identificar? ¿O qué tipos de cartas ya han escrito? Estas cartas deben ser escritas con un tono serio y deben evitar el uso de frases coloquiales que usan a diario. Por ejemplo, en lugar de decir quiero que me den una beca porque tengo buenas calificaciones, pueden escribir solicito una beca pues mi promedio cumple con las especificaciones para que me la otorguen. Ahora que ya saben cómo redactar una carta formal, les mostraremos otras estrategias que también les serán de ayuda. ¡Corre video! ¡Disfrútenlo! Estructura del texto. Al momento de redactar un texto, debes considerar su estructura. Por lo regular, la información la debes organizar en 3 partes. En la primera, menciona la idea principal, es decir, lo que quieres informar junto con los argumentos que sustentan tu idea. En la segunda parte, explica o describe a detalle los argumentos que mencionaste en la introducción, incluyendo fechas, datos, documentos anexos, entre otros. Para ello, ten a la mano la documentación que te aporte información que sustente tu idea principal. Esta parte la puedes desarrollar en varios párrafos, cada uno con un solo tema para evitar que tu receptor se pierda en la redacción. La última parte es el cierre. Concluye tu documento reafirmando tu idea principal. Puedes promover nuevas ideas que ayuden a agilizar procesos, resolver problemas, llegar a una meta o mejorar en general el trabajo. No te olvides de usar los signos de puntuación para que tu receptor comprenda claramente tu texto. Como observaron, la estructura del texto debe organizarse en 3 partes. En la primera se señala la idea principal, es decir, la petición o lo que se quiere. En la segunda
se exponen los motivos o argumentos y se aportan datos. Y en la tercera parte, la del cierre, se reafirma la idea central de manera breve. Aunque en el video se señala que en la segunda parte pueden ampliar la información, en realidad las cartas formales se escriben en una hoja o máximo 2. Esto es porque requieren precisión en su solicitud. Les pedimos que vayan pensando en la escritura de una carta, como si fueran a solicitar una beca, arreglos a su salón, el ingreso a un equipo de fútbol o a una escuela de música, entre otras peticiones. Piensen también a quién la dirigirían. ¿Tienen dudas? No se preocupen, a continuación los invitamos a ver un video que les dará elementos para dirigirse a un emisor o destinatario, es decir, a quien leerá su carta. Vamos a ver el video. En esta ocasión veremos cómo emplear fórmulas de cortesía al momento de escribir cartas formales. En las cartas formales se utilizan fórmulas de cortesía, que tienen como propósito saludar y despedirse, mostrando respeto hacia el destinatario. Estas fórmulas sirven para crear un ambiente favorable y darle seriedad al contenido que se va a expresar en el cuerpo de la carta. Las fórmulas de cortesía de entrada y despedida han cambiado a través del tiempo y han dado paso a otras nuevas. Algunas fórmulas de entrada que ya no se utilizan son las siguientes: notable señora, amable señora, honorable señor, magnánima señora. Los saludos actuales que se sugieren para empezar una carta son apreciable señora, con la abreviatura de señora o de señor, según sea el caso. Al igual que en plural, apreciables señores. Estimado o estimada, para referirse, por ejemplo, a una señora, un señor, un cliente o un lector. Señor o señora, y agregar el primer apellido, por ejemplo, señor Cárdenas. Don o doña. En este caso se debe anotar enseguida el nombre y el primer apellido, por ejemplo, don Pablo Cárdenas. Las despedidas formales que ya no se utilizan son nuestra consideración más distinguida. Aprovechamos esta ocasión para testimoniarles nuestro respeto. Quedo suyo atento y seguro servidor. Quedo a sus pies. Un placentero saludo. Su atento y seguro servidor que besa su mano. Las despedidas que se usan en la actualidad y que pueden incluir en su carta formal son un atento o un cordial saludo. Cordialmente se despide. Atentamente le saluda. Reiteramos nuestros más cordiales saludos. A la espera de sus gratas noticias, se despide. Reciba un cordial saludo. Sin otro particular por el momento. Para elegir la fórmula de cortesía más adecuada en una carta formal, se debe saber a quién va dirigida. Por ejemplo, al director de una empresa o de un colegio, al jefe directo, etc. Y la situación comunicativa, solicitar, informar, invitar, tramitar, etc. En la carta que vemos en este ejemplo, la persona que la redactó eligió como entrada estimado señor director, y como salida, a la espera de sus gratas noticias, se despide. Dos fórmulas de cortesías correctas y adecuadas. Espero que la información que les compartimos sea útil para la próxima vez que vayan a escribir una carta. Adiós. ¿Qué les pareció el video? Como observaron, las fórmulas de cortesía ayudan a crear un ambiente de respeto o reconocimiento a quienes se dirigen. Estas fórmulas son importantes, pues con ellas no solo se dirigen al remitente o receptor, sino que le otorgan más seriedad a su petición. ¿Ya están pensando qué pedirían en su carta formal?
Muy bien, veamos el siguiente video sobre nexos y conectores para enlazar ideas, que les servirá para organizar todo su discurso y ampliar sus posibilidades a la hora de redactar una carta formal. Pongan mucha atención. Bienvenidos. Para escribir cartas formales, hoy aprenderemos sobre los nexos y conectores para enlazar ideas. Las cartas formales van dirigidas a una autoridad o a personas que no conocemos. Por ejemplo, al personal de una dependencia o al jefe de una oficina. Por eso, el lenguaje que se debe utilizar tiene que ser cortés, sencillo y claro. El objetivo de una carta formal es solicitar información o dar una opinión sobre un tema relevante. Para ello, es necesario el uso de los conectores o nexos. Los conectores o nexos son frases o palabras que se utilizan para conectar o vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente, y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el mensaje correctamente. Los conectores pueden ser de diversos tipos. Vamos a ver algunos. Introducción. Es una frase que inicia el tema del que se trata la carta, como en este ejemplo. El objetivo principal de esta carta es un conector de introducción. Aclaración. Se usa para dar mayor claridad y énfasis a una idea. En el ejemplo, no me referiré a la situación familiar, seguido por es necesario recalcar que nos deja claro que el tema de la beca del alumno de secundaria es el de mayor relevancia. Adición. Agrega datos o introduce otro tema relacionado con el que se aborda. Aquí, el adverbio además y la frase por otra parte se usaron para agregar datos sobre el tema, es decir, las labores de oficina que hará la persona sobre la que habla la carta. Comienzo. Se utiliza para iniciar un nuevo tema. En el ejemplo que vemos, con la frase en relación con, quien escribe la carta marca el paso del tema de la solicitud de cambio de área de trabajo al tema de las vacaciones anuales. Causa. Introduce ideas como causa de una determinada conclusión. En este ejemplo, las frases ya que y teniendo en cuenta que indican las causas para que se otorguen becas a los estudiantes. La primera es que necesitan apoyo económico y la segunda es que el ciclo escolar ya inició. Finalidad. Se usa para expresar un propósito o fin. En este ejemplo, encontramos la frase con la finalidad de, que explica el propósito de solicitar el programa del desfile, que en este caso es lograr una mejor organización. Hipótesis. Este conector se utiliza para expresar un juicio del que no se tiene certeza absoluta. Quien escribe la carta del ejemplo supone que la persona destinataria no recibió la carta anterior, aunque no lo sabe con certeza. Por eso escribe la palabra probablemente. Objeción. Se anticipa responder una probable negativa del lector. En el ejemplo se utiliza la frase ante la objeción para anticipar la posibilidad de que quien la lee no abastezca el material de aseo solicitado. Secuencia. Cuando se organizan las ideas en orden lógico. Aquí podemos ver cómo con las frases en primer lugar y en segundo lugar ordenaron dos ideas importantes. Cuando se escribe una carta formal, los conectores son los que nos ayudan a darle precisión a los puntos, a organizar las ideas de manera clara y a lograr una redacción fluida. Para ello, también son necesarios los nexos, que son palabras que unen dos ideas o enunciados. Hay diferentes tipos de nexos, como son nexos coordinantes, que se clasifican en copulativos, indican unión, y, ni, que. Disyuntivos, indican elección, o, u, o bien. Adversativos, indican oposición.
pero, sin embargo, no obstante. Explicativos. Indican aclaración. O sea, es decir, esto es. Continuativos. Indican consecuencia. Así que, de modo que. Otra clasificación de los nexos son los subordinantes. Por ejemplo, las preposiciones que unen al núcleo con su complemento. A, ante, bajo, con, etc. Condicionales, que indican restricción. En caso de, siempre que. Comparativos, que indican comparación. Así como, de modo que, de manera que. ¿Ya están listos para escribir una carta formal? Les recomiendo practicar con alguno de los conectores y nexos que vimos en esta sesión, usando un tono formal y cortés. Adiós. Ahora tienen material suficiente acerca de las cartas formales, su estructura y los elementos escritos para hacerlas. Saben que estas deben redactarse con un lenguaje cortés, sencillo y claro. También conocieron los conectores o nexos, que son frases que vinculan una idea con otra, es decir, unen las oraciones. Además, descubrieron que los nexos y conectores les ayudan a darle secuencia y precisión a lo que quieren exponer. ¿Están preparados para realizar las actividades? A continuación, les señalamos las actividades que deberán realizar. Uno. Definan qué es una carta formal y para qué sirve. 2. Escriban cuáles son los elementos más importantes a la hora de escribir una carta formal. 3. Escriban por qué es importante la estructura de una carta formal y qué elementos debe contener. 4. Expliquen brevemente para qué sirven los conectores y para qué sirven los nexos. Después, escriban ejemplos de cada uno. 5. Por último, escriban su carta formal. Decidan qué podrían solicitar a quien harían la petición. Para ello, pueden buscar quién podría otorgarles una beca, un apoyo alimenticio, libros para la biblioteca escolar o un servicio para su comunidad, entre otras necesidades. Pregunten a sus familiares a quién podrían dirigir la carta. Busquen por internet a personas con importantes cargos o ubiquen a organismos que otorguen apoyos. Escriban su carta tomando en cuenta la estructura, las fórmulas de cortesía y el uso de nexos y conectores adecuados. Por último, guarden el borrador de su carta en su carpeta de experiencias para que puedan recibir retroalimentación sobre ella al regresar a clases. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!